Las personas tóxicas son verdaderos ladrones de tu energía. Deprimen tu esencia e identidad. Descubre en este video cómo identificar a la gente tóxica y librarte de ellas de la manera más efectiva y definitiva. A la vez, mediante un autoexamen sincero, analiza si también tú posees una tóxica forma de ser y consigue eliminarla para convertirte en tu mejor versión. Basado en el libro Cuando los árboles hablan, capítulo 8, Lazos de gigante. Poco imaginaba Frondoso la historia que estaba a punto de conocer. A medida que se acercaba al más grande y fuerte cedro de todo el enorme predio, llevado por la diminuta séptima semilla, dejada en su poder por el ave del paraíso. No le llevó demasiado tiempo conocer algunos atributos de aquel árbol. Con solo observarlo, podía informarse de su resistencia y solidez. Lo llamaban el gigante. Estaba emplazado en el punto exacto que marca la entrada principal del edificio más antiguo, por encima de uno de los areneros favoritos de los chicos, un piletón antiguo de la estancia, hoy utilizado como un espacio en el que compartir travesuras y alegrías. Allí corretean a diario, entre hamacas en la arena, bajo su abrigada protección. Parecía demostrar una omnipotencia singular. Los enormes brazos de gigante alcanzaban distancias inusitadas. Sus ramas del lado oeste llegaban hasta los toboganes del patio contiguo. La más grande de ellas incluso rozaba el renovado banco de madera barnizada a más de 10 metros de su cuerpo. Sus brazos del este acariciaban el conjunto de fresnos que a modo de túnel cubría el camino ancho. Hasta las ramas traseras se mezclaban con los añejos aromos, creando en el espectador una especie de ilusión óptica, en la que parecía verse al cedro produciendo flores amarillas. No obstante, el joven roble advertía con extrañeza que le faltaban numerosas ramas intermedias, algunas de ellas de tamaño considerable. En su colosal tronco se veían grabados los naturales labios cicatrizantes, productos de un buen trabajo de jardinería. En cambio, otros orificios se percibían claramente astillados, como resultado de salvajes cortes o extirpaciones. Puedo estar agradecido al Creador por haberme permitido una segunda oportunidad, confiaba Gigante a Frondoso, luego de sus respectivas presentaciones. Hace varias décadas que cuido cada lazo como riego de lluvia. ¿A qué te refieres precisamente?, preguntó el interesado roble. Hace muchos años, siendo joven todavía, ingenuo y confiado, me dejé llevar por algunas criaturas que apreciaba y de las que pensé que deseaban lo mejor para mí. Ya sabes, algo inexperto, crédulo y un tanto frágil todavía. Comencé a pasar demasiado tiempo con una higuera que ya era parte del jardín. Nadie la había plantado, solo apareció aquí. Supongo que una de las tantas semillas aportadas por las aves brotó entre mis ramas y me sentí ciertamente atraído por ella. En un principio compartíamos breves momentos de ocio. Luego pasábamos algunas tardes observando a colibríes y abejas libar. Molestábamos a las orugas monarcas que dormían en los tallos. Emboscábamos a las astutas calandrias y nos burlábamos de los incansables zorzales cuando tironeaban con sus picos las largas lombrices hundidas en el barro. No hizo falta mucho tiempo, unos pocos años tal vez, para que ese lazo me perjudicara de manera irremediable. No era una higuera cualquiera, de esas que fabrican sabrosos higos y brevas, claro que no. Y así me lo advirtieron mis vecinos del sendero, los tilos maduros, la araucaria y el alcornoque. Recuerdo sus sermones: ten cuidado con la higuera, te dejará seco. Mira que no es buena compañía. Tu nueva amiga es un poco tóxica, y otros por el estilo. Resulta que no lograba ver su abrazo mortal. Como tú seguramente sabes, dijo Gigante al absorto Frondoso, en la naturaleza hay plantas que combaten entre sí, así como también las que saben convivir en armonía con las demás. Claro, como los claveles del aire, que se encuentran a montones por aquí, sostuvo el roble. Cierto,
No obstante, algunas acaban con la vida de los árboles quitándoles la luz y el sustento que obtienen de la tierra. Una de ellas es precisamente la higuera estranguladora, con una esperanza de vida de 200 años. Es una de las plantas con flor más longevas que se han conocido jamás. Quizás por ello me atrajo. Desde luego que lamenté estar al tanto de su historia un poco tarde, pues de haber sabido cuidar mis lazos con las demás criaturas, podría haberme interiorizado sobre ello antes de padecer la pérdida de varias ramas y casi de mi vida entera. Esta planta originaria de la India crece actualmente en todas las regiones que gozan de un clima húmedo, incluido nuestro país. Podría decirte que es un parásito vegetal, solo que, en vez de chuparte la savia, lo que hace es progresar rápidamente, ahogándote con sus raíces aéreas para impedir que puedas alimentarte. Con el tiempo, sus raíces se desarrollan de tal manera que forman una estructura sólida, capaz de mantenerse en pie sin dificultad. De este modo, enraiza en las hojas que se juntan en tus rincones y en las grietas de tu corteza, creciendo mientras se nutren de tu tronco y de tus ramas. A medida que prolifera, sus raíces se entrelazan y te envuelven como si se tratara de una labor de cestería. ¿Cómo es posible que no te dieras cuenta de sus intenciones?, preguntó Frondoso, desconcertado. Pues sucede que estás a gusto, percibes una especie de abrazo continuo y te sientes parte de algo. Pero luego, una vez conseguido un asidero firme, ella envía sus raíces al suelo e inicia una vida independiente en tu propio cantero. Así nace tu decadencia, ya que los nutrientes adicionales que ella obtiene del suelo le dan mayor energía y fortaleza para presionarte al grado de estrangularte, quebrando una a una tus ramas hasta que tu tronco ya no puede expandirse a medida que creces, perdiendo así tus nidos, tus aves, tu follaje y finalmente mueres. Imagínate el espectáculo final. Una vez que te secas y marchitas, ella se robustece y toma tu lugar. Permíteme preguntarte, ¿cómo fue posible salir airoso de aquel lazo mortal? No fue sencillo, aunque recibí una verdadera ayuda en el momento preciso, aseguró aliviado el gigante cedro. En aquel entonces jamás hubiese admitido que necesitaba apoyo, pero lo necesitaba, y de modo urgente. Me sentía dolorido, atrapado e impotente. Una madrugada en la que meditaba en mi soledad, un extraño pájaro de plumas azules habló a mis oídos, de forma dulce y pausada, para no despertar a la planta que dormía profundamente, preguntándome: ¿cómo te sientes? ¿Te gustaría liberar tu corazón y disfrutar de verdaderos lazos de amor? Yo imaginé que había muerto, pues en el momento exacto en que sus alas rozaron mis hojas, todos mis dolores y molestias desaparecieron. No alcancé siquiera a meditar en las respuestas a sus preguntas cuando agregó: el disfrute genuino de la vida es el producto de entrar en contacto con criaturas con las que puedas establecer relaciones positivas. La clave es entender que las buenas relaciones no vienen por sí solas, sino que se construyen en la práctica, se cultivan mediante el trato cercano, interesado, buscando entender y ser entendidos, escuchando con empatía, no simplemente coexistiendo. Si quieres ser un árbol feliz, exitoso, asóciate con similares a ti. Criaturas optimistas que tengan metas claras y que se muevan hacia adelante en la vida. Al mismo tiempo, aparta de ti a quienes solo critican y se quejan de todo. Por primera vez, alguien hablaba con verdadero interés en ayudarme sin juzgarme. Percibí su afecto tanto en su tono melodioso como en su oído presto a escucharme. Entonces pasó a describirme lo que él llamaba el secreto para obtener los lazos más fuertes y disfrutar la vida. ¿Cuál es ese secreto?, ansió saber el roble. Es uno que está a la vista, aquí mismo, en nuestro entorno, y sin embargo, nunca le había prestado atención.
Se trata de observar con detenimiento a uno de los seres más pequeños que convive con nosotros, la hormiga colorada. No comprendo cómo esas diminutas criaturas podrían ser de ayuda para alcanzar el disfrute de la vida, susurró vacilante el joven frondoso. Es muy sencillo y significativo a la vez. ¿Has echado un vistazo cuando llueve y nuestros jardines se encharcan? ¿Qué hacen las hormigas en ese momento? Sí, claro que sí. Creo que corren a sus nidos para evitar morir ahogadas. De hecho, en más de una ocasión he visto algunas de ellas sin vida por allí, debido al aguacero que las sorprendió lejos de su hogar. Así es, ya que una hormiga sola no puede flotar en el agua y vivir sin importar cuánto luche para lograrlo, debido al cansancio que la abate. En cambio, si se agrupa toda la colonia, puede hacerlo, ya que forma una balsa impermeable. Las hormigas de la colonia unen sus cuerpos en una estructura muy particular, que permite almacenar aire, repeler el agua y flotar sin esfuerzos individuales. Esta balsa tiene forma redondeada y su comportamiento hace que cada hormiga sepa en qué lugar colocarse y en qué momento sumarse a la estructura. Este es su secreto. La unión hace la fuerza. Frondoso meditó por pocos segundos y volvió a centrar su atención en el cedro. Luego continuamos conversando con el pájaro en voz baja para no despertar a la higuera, prolongó Gigante. Reflexionamos sobre los maravillosos resultados que se obtienen de formar relaciones de calidad con otras criaturas y liberarse de los lazos tóxicos y perjudiciales, cuando en el momento menos pensado, justo antes del amanecer, la exótica ave desapareció ante mi propia mirada dejando caer sobre ti un puñado de semillas, preguntó Frondoso interrumpiéndolo. Exactamente. El contacto posterior con cada dueño de ellas me permitió salvar mi vida a tiempo, y mejor aún, liberarme de los lazos nocivos como el de la higuera estranguladora. Verás, decidí aceptar la ayuda de don Javier, el jardinero del sector, que tantas veces había intentado arrancarla de mí sin mi consentimiento. Ahora estaba preparado para dar lugar en mi vida a nuevas relaciones sanas y entrañables. Comprendí que sin buenas relaciones, la vida está vacía. Después de todo, la vida se creó para disfrutar la plenitud, para celebrarla. ¿Y no te parece que una celebración en la que estuvieras solo sería aburrida? Todos nosotros conformamos un parque, un jardín, una tierra llena de vida. De ahí que necesitemos comunicarnos, sentirnos queridos y necesarios. Hoy, cuando observo mi pasado, comprendo que en mi deseo ferviente de satisfacer solo mis propias necesidades, fui perdiendo lazos que realmente eran de valor. El reflexivo cedro hizo una pequeña pausa. Si me preguntaras cuál de las lecciones aprendidas en mi vida ha sido la más importante para mí, con seguridad afirmaría que aquella que indica que la calidad de nuestra vida depende exclusivamente de los fuertes y genuinos que sean los lazos que formemos con los demás. ¿Me lo explicas, por favor?, solicitó el roble. Claro que sí, asintió Gigante con voz segura. El gozo pleno de la vida surge, en primer lugar, de tu relación contigo mismo, pero luego del amor y de la amistad que contengan tus lazos con otras criaturas. Ello es posible siempre y cuando te alimentes de los nutrientes esenciales. ¿De qué nutrientes hablas? De los 8 hábitos útiles y precisos para que nuestras relaciones sean fuertes y duraderas. Estos nutrientes nos aportan salud, bienestar, calidad de vida, al tiempo que fortalecen nuestra autoestima. El primero de ellos es tener expectativas realistas. Aceptar al otro tal y como es, sin pretender que se comporte del modo que nosotros queremos. Lo secunda una buena comunicación. Esto implica estar cuando hay que estar, mostrar interés, saber escuchar y ser generoso compartiendo nuestras propias experiencias y opiniones.
El tercer nutriente fundamental es ser flexibles. Las relaciones evolucionan conforme lo hacen las partes que la integran. Todos cambiamos y no podemos pretender que alguien se comporte o reaccione siempre del modo que preferimos. ¿Y cuando surgen discusiones y conflictos?, cuestionó Frondoso, recordando sus lamentables disputas con algunos de los árboles vecinos. Bueno, cuando esto inevitablemente sucede, reanudó Gigante, hay que tener en cuenta el cuarto nutriente: confrontar limpiamente. Esto es, hablar del problema cuando las dos partes estén preparadas. No criticar al otro, ceñirse a la situación. No atribuir al otro los sentimientos y razones que sospechamos que tiene, como si leyéramos sus pensamientos. Más bien, dejar que se explique, sin acudir a reproches ni a experiencias pasadas. Mantenerse en el asunto que se discute. Hay que reconocer que se está equivocado en el caso de ser así y pedir disculpas. No ridiculizar o poner en evidencia a la otra parte cuando no tiene la razón. Y finalmente, llegar a un punto de acuerdo, si es posible. De no serlo, que prevalezca el respeto mutuo. También nutre de manera especial el quinto sustento: permitir espacio. Cada individuo ha de tener un espacio exclusivamente para sí mismo, para cuidar de sí y no sentirse ahogado, como fue mi caso con aquella insensible higuera. En sexto orden, mostrar calidez. Todos necesitamos cariño y cuidado para florecer y dar frutos, y esto lo encontramos precisamente en nuestras relaciones más cercanas. Igual de vital es el séptimo alimento: tomarse el tiempo necesario. Los lazos crecen, nuestras ramas se extienden hacia los demás a medida que nos conocemos mejor y aumentamos la confianza entre nosotros. Pero cada uno va a su propio ritmo. Y definitivamente, ser auténtico, el octavo y más rico sustento de una excelente relación. Los lazos saludables se cultivan por lo que uno es y no por lo que aparenta ser. Frondoso continuó conversando con Gigante durante un largo tiempo, sin percibir el caer de la tarde. Parecía que cada vez le resultaba más difícil despedirse de sus afectuosos anfitriones. El joven roble comprendía haber crecido de golpe, luego de sus ricos encuentros con cada uno de los 7 seres maravillosos que aquel misterioso pájaro azul había colocado en su camino. Sentía estar experimentando un anticipo del tan ansiado disfrute de la vida. Se preguntaba cuánto más le esperaba en el futuro cercano. Aún tenía en su poder 3 pequeñas semillas con quién sabe qué sorprendentes lecciones por conocer. Si te ha sido útil esta información, basada en el libro Cuando los árboles hablan, te invito a suscribirte y pulsar la campana para que seas uno de los primeros en recibir la siguiente entrega. Compártelo, sube este video a tus redes sociales o piensa en un ser querido que también pueda beneficiarse de cómo descubrir a las personas tóxicas y evitarlas, y envíaselo por WhatsApp. Gracias y hasta el próximo encuentro.